Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a la clase de Introducción a la Oratoria Jurídica. Como siempre es un verdadero placer y un gusto volvernos eh, a encontrarnos todos dentro del desarrollo de la asignatura. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, que se encuentren totalmente listos y preparados para la correspondiente semana en la que tenemos que incluso desarrollar varias actividades, lo que es necesario y elemental dentro del cumplimiento de sus funciones de calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Como ya es de su conocimiento, para mí siempre es un gusto y un placer que nos volvamos a ver. Eh, Vamos a continuar de manera progresiva con los temas concernientes en este caso, a la asignatura. Como les había manifestado en un preámbulo, eh, esta semana vamos a tratar sobre un tema que resulta bastante importante dentro de las funciones y del desarrollo de las actividades que tenemos y que ustedes van a tener en este caso de calidad de abogados. Porque ya hemos venido observando a lo largo del desarrollo de la asignatura, hemos hablado sobre los orígenes de la oratoria, hemos visto conceptualizaciones, definiciones de oratoria, retórica, eh, de lo que corresponde a la elocuencia, hemos hablado de estructuración de discursos, hemos visto clasificaciones de discursos, de argumentación, razonamientos persuasivos que nos sirven para que nosotros podamos organizar de manera técnica este tipo de discursos que se llegan a desarrollar de forma técnica como los alegatos, ¿sí? En las diversas etapas de los procesos judiciales que ustedes van a tener que en este caso llevar de manera posterior. Por ende, todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que nosotros hemos llegado a conocer, lo que hemos llegado a analizar, está contenido en sí ya dentro de este tipo de alegatos, ¿no? Por la misma relevancia que tienen en el ámbito jurídico, ¿sí? Por ello, como punto de partida, nosotros debemos conocer qué son los alegatos, ¿sí? Es por ello que, como en el desarrollo como contenido de la presente semana, nosotros vamos a hablar sobre los alegatos, ¿sí? Alegatos que, con lo que les he manifestado, resultan totalmente necesarios y elementales dentro del cumplimiento de las funciones como abogado. De manera posterior observaremos el alegato inicial o de apertura y el alegato final o de clausura. ¿Por qué? Porque resulta totalmente elemental que ustedes tengan un conocimiento amplio sobre cómo están contenidos, cómo están estructurados, cómo están desarrollados, en este caso, este tipo de alegatos, ¿sí? Con la finalidad de que en lo posterior ustedes puedan llegar a tener un conocimiento óptimo y un desarrollo adecuado al momento de desplegar o poner en práctica este tipo de alegatos, ¿sí? Por ello mismo corresponde y resulta totalmente necesario saber qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan alegatos. ¿Qué son los alegatos para ustedes ahorita? Los argumentos que da un abogado para poder dar sus hechos para que sea más beneficioso contra el juez. Bueno, no contra el juez, no, de hecho sería al juez, ¿sí? Ya, pero de ahí estás bien, Derlis. ¿Alguien más tiene un criterio acerca de lo que son los alegatos? Bueno, en ese sentido prácticamente exactamente, Derlis, ¿sí? Y es bueno que ya tú tengas en cuenta este tipo de previsualización y ya que conozcas sobre lo que vamos a tratar, ¿no? Como les digo,
Tendrán en cuenta incluso también las actuaciones en clase, porque en este curso en particular prácticamente solo actúa Derlis. Y ahí más o menos Odalis y un poquito algunos que tienen una actuación, los demás, bueno, particulares que les ponen conocimiento, ¿no? Muy bien Derlis en este sentido. Entonces, de ahí no hay más actuaciones. Está fácil, ¿sí? Para que quede constancia. Derlis es el único prácticamente que actúa. Tomarán en cuenta eso, ¿no? Entonces, muchachos, como les decía, vamos a ir tratando de forma progresiva. Como de hecho ustedes se habrán percatado, en el transcurso de todo el ciclo, nosotros hemos ido articulando de una forma lógica y racional todo el contenido para que ustedes puedan llegar a asimilar de manera progresiva todos estos conocimientos, ¿sí? Siendo elemental lo que corresponde dentro del desarrollo de la asignatura. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la clase de la presente semana? Demostrar la relevancia elemental, aplicación, puesta en práctica, objetivos, finalidades de los alegatos dentro de los procedimientos jurídicos establecidos dentro de nuestro ordenamiento legal interno, para que con ello puedan seguir desarrollando las habilidades y las técnicas inherentes conjuntamente con el uso de la oratoria. Ya creo que ahorita yo les acabé, bueno, y con lo que manifestó Derlis también, ya ustedes tienen un conocimiento un poco más profundo de por qué son importantes estos alegatos, ¿no? De hecho, por el mismo sentido que se encuentra ya, se encuentran determinados en el ámbito de procedimiento, ¿sí? Actos procesales en los cuales se tiene que dar a conocer, se llega a transmitir la proposición de las pretensiones y de las propuestas que se realizan a los administradores de justicia, ¿sí? Por ende, son elementales, son necesarios, ¿sí? Y de hecho nos van a ser el medio adecuado, el canal, el conducente, para que nosotros podamos dar a conocer en sí nuestros argumentos, sobre los que vamos a fundamentar y a motivar nuestra postura, este tipo de precauciones, ¿no? De igual forma, ustedes ya conocen que estos actos procesales están determinados dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿no? Ya vimos por qué la oralidad y cómo la oralidad se encuentra establecida dentro de la Constitución. Y de igual manera, como incluso esta norma internacional, ¿sí? Tratados internacionales establecen a la oralidad dentro de los procesos judiciales correspondientes. Entonces ya saben la importancia que tienen la aplicación de este tipo de medios que van a ser utilizados para dar a conocer nuestras proposiciones, ¿sí? Y obviamente, para que nosotros podamos desarrollar todo esto, requerimos de forma muy puntual a la oratoria jurídica, ¿verdad? Que ese ha sido el tema que nos acoge desde el inicio y desde el principio del ciclo de forma muy particular. En este caso, los alegatos. Vamos a observar definiciones de los alegatos de diversos autores para que ustedes puedan tener una conclusión más precisa. Para José Becerra Bautista, los alegatos son las argumentaciones jurídicas tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta en el caso controvertido con base en las pruebas aportadas. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué aquí nos estará hablando de la norma abstracta?
¿Por qué aquí nos habla de norma abstracta? A ver. A ver, Daniela, ¿por qué nos habla de norma abstracta? A ver, Kerry, ¿por qué nos habla de norma abstracta? Miren, no lo tomen a mal, pero sí, yo como les he dicho, no simplemente es que ustedes estén aquí con la cámara encendida y con la mente en armas, sino que ustedes deben atender, ¿sí? Ustedes incluso ya han venido revisando todo lo concerniente en este sentido a la información que hemos visto. Y por ende, ustedes ya incluso deben ir desarrollando incluso este tipo de conocimiento, ¿no? Aquí nos habla de norma abstracta porque son planteamientos que se realizan como hipotéticos, ¿no? Acerca de algún tipo de puntualización específica que, que podría llegar a darse, ¿no? En este caso. Y por esta misma razón, la norma también es abstracta por el mismo hecho de que esto queda mucho a consideración incluso de los sentidos de los seres humanos, en el sentido del ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tocar a los derechos, ¿no es cierto? Ustedes pueden tocar el derecho a la vida, el derecho a la salud. Mm, no, ¿no es cierto? Ya, entonces por ello también son normas abstractas. ¿Por qué? Porque existen, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros no podemos verlas o no podemos tocarlas, bueno, no podremos verlas plasmadas de forma expresa, ¿no? Tal vez podremos verlas a través de acciones, ¿sí? Que puedan demostrar aquello. Por ello, la norma es abstracta, muchachos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hablamos de estas proposiciones hipotéticas que pueden llegar a darse en relación a una cierta conducta o comportamiento, ¿sí? Y de igual forma porque existen, pero en este sentido nosotros tenemos el conocimiento de su existencia, pero no podemos verlas ni tocarlas, ¿no? Así que quedan a la consideración en este sentido de el ámbito intelectual en el ámbito jurídico de un ser humano. En cambio, Alberto Said Ramírez define a los alegatos como los que se producen en un periodo procesal previo a la sentencia, pero posterior al desahogo de pruebas. Por ello, históricamente se les la conoció como alegatos de bien probado, pues son las conclusiones de los abogados de las partes con las que termina la fase de instrucción. ¿Por qué creen ustedes que este tipo de alegatos son estos, se producen previo a una sentencia? ¿Por qué consideran que estos alegatos se producen previo a una sentencia? para que se puedan confirmar sus argumentos contra el abogado del defensor de... A ver, nosotros somos un abogado contra el otro abogado que está defendiendo al... En Ya, este caso sería al que nos está acusando a nosotros. ya. Exactamente, bueno, medio te mareaste, pero sí estás bien. ¿Por qué? Porque obviamente a través de estos argumentos que van a presentar, van a resolver, pues, ¿no es cierto? Y tanto nosotros como la contraparte va a presentar las proposiciones de las cuales se considere en este sentido impulsado, apoyado de alguna manera. ¿Para qué? Para llegar a convencer, ¿sí? Para llegar a provocar este cambio de pensamiento, de actitud, incluso hasta en este sentido, hasta de conducta, muchas veces en algunos casos de forma particular, ¿no? Van a ser los medios que a nosotros en sí nos van a permitir llegar a provocar un convencimiento. Ahí recién va a salir una sentencia, ¿no? Por eso es previo. Y aquí también nos habla de posterior al desahogo de las pruebas por el mismo hecho de que
dentro de los tipos de alegatos, ya van a ver más adelante cómo van contenidos y cómo van estructurados los, ¿sí? Consideran que los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes de una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria. En una acepción general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho en favor de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de la contraparte. Ya les había manifestado, ¿no?, que aquí tanto las razones de hecho como de derecho vienen a ser los fundamentos que tienen que y deben tener concordancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos hechos, en primer lugar, estos hechos deben adecuarse a la norma que se encuentra ya debidamente preestablecida en un cuerpo legal, ¿verdad? ¿Sí o no? Debe tener pertinencia. Yo no voy pues a presentar unos hechos sobre, qué sé, sobre problemas en el trabajo y voy a basar una controversia laboral en un artículo que trate sobre la manutención o la alimentación de un menor. ¿Sí o no? Obviamente, la norma tiene que ser pertinente, debe ser coherente, debe estar debidamente vinculada y estructurada a lo que nosotros, a esta norma que nosotros estamos invocando en favor de nuestros intereses, ¿sí? A través de ello vamos a tener la apertura para llegar a convencer al administrador de justicia que nuestra proposición es la correcta, que nuestra proposición es la más apegada a la verdad, sí, a la realidad, y que va a ser la cual nos va a permitir corroborar que nuestros argumentos son mucho más contundentes que los de la contraparte. Y esto nos va a llevar a su vez a tener una resolución favorable. Podemos concebir a los alegatos como los argumentos o razonamientos verbales o escritos vertidos por las partes en un juicio, con la finalidad de persuadir al juzgador sobre la razón que se tiene en la litis, demostrándose así con todos los argumentos y pruebas aportadas durante el juicio. En este sentido, nosotros ya tenemos claro estos argumentos de aquí van a permitirnos a nosotros persuadir al administrador de justicia, ¿verdad? Siempre y cuando sean coherentes, siempre y cuando estén estructurados de una manera lógica, racional y que sea comprensible y demostrable, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de la litis estamos hablando sobre el proceso judicial, por eso cuando hablamos de materia de la litis es sobre el tema en particular que estén y que se encuentre en controversia, ¿sí? Por ende, estos argumentos tienen que estar basados ya de forma posterior, como lo van a ver, en las pruebas aportadas que nos van a permitir a nosotros demostrar lo que estamos argumentando, ¿sí? Por el mismo hecho de que yo, como les dije, nosotros todo lo que planteemos, todo lo que lleguemos a proponer, tiene que ser demostrado y verificado a través de pruebas, ¿no es cierto? Ese va a ser el medio conducente para que nosotros tengamos un fallo favorable. Finalidad de presentar alegatos en un proceso judicial. Rodolfo Bucio señala que la finalidad de presentar alegatos es influir decididamente en el ánimo del juzgador para que se dicte una sentencia favorable a los intereses de una de las partes. Más claro que esto creo que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que aquí ya nos presenta cuál es la finalidad en este sentido de los alegatos. En una definición desarrollada por Bucio, creo que resulta bastante clara. Influir decididamente en el ánimo del juzgador. ¿Qué quiere decir esto?
en convencer, ¿no es cierto? En llegar en este caso, a vulnerar y a dominar la voluntad del administrador de justicia. ¿A favor de qué? De nuestros intereses, de lo que a nosotros nos sirva, ¿sí o no? Si yo soy el abogado defensor de una persona que está siendo acusada de haber adecuado su conducta a un acto punible, ¿yo qué voy a tener que hacer? Tratar de defender y demostrar que él es inocente, ¿no es cierto? Que se declare y se ratifique su estado de inocencia. Pero en cambio, si yo soy el abogado de la víctima, yo voy a tratar de qué? De demostrar que él es el responsable y que por ende tiene que hacerse acreedor a una sanción coercitiva, ¿no es cierto? En este caso, por haber adecuado su conducta o por haber incurrido en un delito. Sí, sí me hago entender. Esos vienen a ser los intereses que percibimos. Yo, como les he dicho, dependerá del rol de cada uno de ustedes, que puedan llegar a convencer. Pero, ¿cómo convencemos? A través de los alegatos, ¿verdad? Ya de forma técnica, nosotros vamos a convencer a través de estos alegatos. Por otra parte, Enrique Falcón manifiesta que con los alegatos se persiguen tres objetivos basados. Uno, el de comunicación. Dos, el de demostración. Y el tercero, que es el de persuasión. Los dos primeros se desprenden de la definición al ser un escrito tendiente a comunicar y demostrar el buen derecho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, vamos a dar a conocer de forma comunicacional, ¿no es cierto? Los hechos, las acciones, los sucesos. Incluso aquí en este sentido vamos a presentar los argumentos legales o normativos que sostienen o podrían llegar a ser los que nos están en este caso permitiendo ejercer algún tipo o exigir algún tipo de derecho, ¿sí? Y el tercero que corresponde a la persuasión, ¿sí? Que pretende obtener cambio de actitudes y conductas como un modo de ver la realidad, un modelo teórico de actitudes teórico persuasor debe ser coherente, pertinente y eficaz. Por eso mismo, nosotros ya estamos hablando de argumentos técnicos. ¿Por qué? Porque todo debe estar consolidado y estructurado de una manera tan perfecta que no permita que exista ningún tipo de duda, ¿sí? Sobre nuestra proposición. Es como un rompecabezas, ¿sí? Cuando nosotros estamos armando un rompecabezas y una pieza no pertenece al mismo, ¿qué pasa? No cuadra, ¿no es cierto? No encaja, no va a permitir que nosotros lleguemos a completar en sí este rompecabezas. Lo mismo pasa en los alegatos, ¿sí? Si nosotros no estructuramos este alegato de manera tan perfecta y técnica, van a aparecer inconsistencias, ¿verdad? Van a aparecer puntos que ustedes no van a poder demostrar, ¿sí? Y eso va a repercutir en qué? En este ánimo del juzgador, porque incluso ustedes pueden incurrir en errores catastróficos, ¿sí? Por ello mismo resulta tan importante que ustedes tengan este desenvolvimiento en este ámbito. Desde esta óptica, la selección de los elementos persuasivos del mensaje tiene por objeto presentar la superioridad de una alternativa desde un punto de vista de determinadas pautas. Por ende, es importante que tengan ustedes en cuenta todos estos puntos al momento en el que tratamos de los alegatos, ¿sí? Siempre debemos tomar en consideración estas finalidades que nos van a permitir a nosotros llegar a obtener en sí los resultados que estamos persiguiendo. ¿Cuál es la estructura de los alegatos? Se señala lo siguiente: la exposición de alegatos común en los juicios ordinarios no tiene una forma determinada en las leyes procesales.
¿sí? Es decir, les va a tocar organizar a ustedes, pero de una manera técnica. Pero se debe tener en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros presentamos tal vez en la demanda, vamos a tener que volver a sostenerlo, ¿no es cierto? Que vamos a tener que volver a manifestarlo y a presentarlo de una forma metódica y razonada. ¿Qué quiere decir esto? Técnica, ¿sí? Las pruebas aportadas para demostrar elemental, porque como les dije, no es que solamente ustedes van a poder hablar por hablar, van a tener que demostrar lo que ustedes lleguen a proponer. El valor de esas pruebas, como habíamos hablado incluso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder refutar además de ello, ¿sí? En primer lugar, determinar que las pruebas que nosotros presentamos son válidas, como de igual forma aquí la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la clase anterior de ciertos ejemplos en los cuales nos permitían nosotros refutar, ¿verdad? A través del principio de contradicción. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Ya. Entonces aquí nos plantea esto. La negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados y las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado. ¿Sí? Es decir, que aquí nosotros incluso ya a través de forma posterior de los resultados obtenidos en la experimentación en las diversas evidencias o pruebas de indicios presentados como sustento a nuestro favor, vamos también a sostener pues nuestras afirmaciones, ¿no? Y obviamente todo esto debe ser congruente y concordante con, en primer lugar, las normas legales que nosotros hemos invocado para proteger, resarcir o resguardar un derecho, como de igual manera las doctrinarias que corresponden a conceptos, definiciones desarrolladas por diversos profesionales del derecho en algunas ramas y ámbitos. ¿Sí? De lo anterior podemos considerar que la escritura de los alegatos debe ser una exposición metódica de los hechos afirmados, pruebas aportadas y el valor que tiene cada una de ellas, es decir, los hechos, la norma, las pruebas aportadas y la importancia y el valor que tienen el porqué de esas pruebas en relación a un caso en particular. Por su parte, José Ovalle Favela señala que uno de los alegatos debe contener los siguientes puntos. Uno, la relación suscita y precisa de los hechos controvertidos, así como las pruebas aportadas y desahogadas para desacreditar los hechos que se sustentan en la acción, ¿ya? Hechos, pruebas, acciones, conductas. La aplicabilidad del derecho invocado al caso concreto, es decir, señalando los supuestos jurídicos y encuadramiento de estos a los hechos expuestos en la demanda o contestación. En lo que nos corresponde, como les había dicho, ustedes van a tener que marcar estos hechos con la norma expresa que se encuentra establecida en algún cuerpo legal. Y una conclusión consistente en que, al haber probado los hechos y mostrado la aplicabilidad del derecho, se debe condenar o absolver las pretensiones. ¿Qué viene a ser el propósito que nosotros estamos persiguiendo? El propósito de lo que nosotros estamos buscando a través de... Estamos en un juicio de alimentos, obviamente nuestro propósito va a ser que se establezca una pensión alimenticia, ¿no es cierto? Ya, ese debe ser el propósito. El objetivo de los alegatos. El objetivo principal de los alegatos ya lo conocemos. La persuasión al administrador de justicia, juez. Para Valderrama, la finalidad de un alegato de apertura es generar el interés en el juzgador sobre nuestra teoría del caso, sobre aquello que haremos en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vamos a realizar en primer lugar una presentación de los hechos del caso, de lo que estamos yendo a presentar, de lo que estamos proponiendo e incluso de la norma que hemos invocado en favor del ejercicio de dicho derecho en particular.
Y seguidamente el alegato de clausura maneja persuasivamente las ideas que el jurado ya tiene en mente, puesto que un alegato bien ejecutado puede generar convicción en un juzgado. Por lo tanto, tenemos como objetivo mostrar al juzgador de que las proposiciones fácticas de la parte que está alegando son exactas, de que los hechos que nosotros hemos propuesto son exactos, que nosotros manejamos la verdad, que si llegan a fallar a nuestro favor, se estaría resolviendo un caso con justicia. ¿Sí? Obviamente, tomando en consideración de manera elemental y fundamental al ámbito legal y a los derechos que forman parte de nuestra consideración interna. ¿Okay? Vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.